Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio, soy estudiante de Astrología Védica de hace varios años. Hoy día es 28 de diciembre de 2021. Esta es la carta natal de Argentina, 9 de julio de 1816, 12:04 p.m., Tucumán, Argentina. Vamos a hacer la predicción de posible golpe de Estado para el año 2022 o sin una crisis más profunda en los aspectos políticos y o económico para este año 2022 que se avecina. Bueno, antes de nada, repasemos lo que fue el golpe de Estado de 1976, 24 de marzo, que ocurrió en el periodo de Daya Rahu, subperiodo de Marte. El anterior fue el 28 de junio de 1966, que ocurrió en el periodo Rahu, subperiodo Saturno. A tener en cuenta estos planetas, Rahu, Saturno, Marte. El anterior fue el 29 de marzo de 1962. Acá, Rahu, subperiodo Júpiter. Y el anterior fue el 16 de septiembre de 1955. Marte, subperiodo Saturno. Ok. Ahora estamos actualmente en el periodo mayor de Mercurio, subperiodo de Rahu, que está desde octubre de este 2021, va hasta el 2024. Pero en los subperiodos, el tercer nivel, digamos, de Daya de Rahu, actualmente hasta el 26 de febrero. El que le sigue Júpiter, el que le sigue es Saturno, que comienza en julio. Entonces, todos estos fueron causales de Rahu, Júpiter, Saturno. Como ustedes vieron en los anteriores golpes de Estado tuvieron algo que ver, sobre todo Marte también, que en esta parte no está, pero sí está acá en 2024. Bueno, pero esto es como una posibilidad para que haya un golpe de Estado o crisis profunda económica, política. Bien, pero además usamos el método de tránsitos. Calculemos más o menos 1 de abril 2022, a ver cómo va. Tenemos Saturno, Marte en Capricornio, casi a fines de Capricornio. Y si le ponemos para 1 de mayo, solo por poner una fecha, Saturno y Marte ya entraron a la constelación de Acuario. Acá podemos ver Saturno, por ejemplo, en 0 grado Acuario. Ahí. Bien, volvemos a la carta natal. En la carta natal tenemos Marte acá en Cáncer, y como ustedes pudieron ver, acá estaban Marte y Saturno en abril del 2022, haciendo una oposición exacta a Marte natal, que está en 25 de Cáncer. Ahora, asimismo, Saturno natal de Argentina está en Acuario, pero ¿en qué grado está? Está en 1, con 46. Entonces, cuando Marte y Saturno estén en Capricornio, en esta parte, van a hacer una oposición a Marte natal. Y al mismo tiempo, días, semanas después, quise decir, 1 de mayo ya entraron acá, incluso antes, y Marte hizo una conjunción con Saturno, una conjunción muy pesada entre maléficos, y además Saturno, conjunción Saturno. Entonces, es como que se activan los planetas Marte y Saturno, que como ustedes pudieron ver en los Dayas también estaban activos Marte-Saturno, y esto es interesante, coincidente. Entonces, bueno, de esta forma podemos ver que hay posibilidades, no digo certeza, pero sí posibilidades de golpe de Estado o crisis profunda en lo que es político y económico para el 2022 en Argentina. Hay que tomar en cuenta que la astrología es precisa, exacta, pero nosotros los astrólogos, o que intentamos ser astrólogos, cometemos errores como todos los seres humanos, así que eso para tener en cuenta, ¿no? Errar es humano, pero bueno, al menos es muy probable que ocurra lo mencionado. Bueno, si les gustó el video, por favor pongan like, suscríbanse, y además comento que voy a hacer algún comentario ahí en la descripción del vídeo. Más adelante también continuaré haciendo vídeos al respecto. Muchas gracias y hasta luego.